justamente de alcohol en la sangre. Nosotros leímos tus cuentos, los analizamos, pero yo creo que ellos, mis queridos alumnos, deben tener miles de preguntas. Tal vez, no sé, alguien levante la mano y yo voy moderando. Yo quería hacerte una pregunta más a nivel personal. Quería saber si la literatura te ha ayudado a sobrellevar problemas personales, si ha sido como una fuente de escape súper importante para ti, el hecho de poder escribir todo lo que sientes en una hoja de papel y saber que mucha gente se siente así, o también que lo que tú lees te ayuda como a sobrellevar cosas. Quería saber eso. Gracias, Valeria, por la pregunta. Sí, yo creo que es súper válida porque es necesario. O sea, cada uno de nosotros busca la manera de superar situaciones difíciles, a veces de un poco de abstraerse las cosas o situaciones que nos aquejan. Y la literatura siempre también es un buen bote salvavidas al que aferrarse cuando hay momentos malos. Y también es bueno eso porque también uno exterioriza esos sentimientos que se pueden a veces quedar, ¿cierto?, enquistados, enraizados y que después a la larga, acumulativamente, pueden explotar de diferentes maneras. Y para mí la literatura también es una vía de escape para sacar todo lo que me ronda en la cabeza, todo lo que a veces me oprime. Y también me sirve mucho para entender lo que mismo estoy pensando o sintiendo en algún momento. Inconscientemente, la mayoría de las veces, uno cuando escribe algo, siempre recurre a los temas que lo obsesionan. Cuando a ti te da vuelta mucho un tema en la cabeza, eh, ¿qué más recomendable que escribir sobre lo que te está pasando? Sobre exteriorizar lo que te tiene un poco preocupado, afligido, o no te deja dormir. Y a veces uno descubre que en esa práctica pueden salir cosas muy lindas, muy sinceras, porque lo estás sacando desde adentro hacia afuera. Y también a veces con valor estético, que es lo importante, ¿cierto? Sobre todo en la poesía. También quería preguntarte si tus lectores te han dicho que se sienten identificados con tus textos y como que se siente sentir que alguien siente lo mismo que tú. Al principio me daba mucho, y todavía yo creo que me sigue dando mucho pudor, porque es algo novedoso, igual que alguien se acerque y te diga, mira, me gustó tal cuento, qué buen personaje, yo viví lo mismo. Me he ido dando cuenta que las personas que se acercan a mí lo hacen genuinamente y es un orgullo, pues, un orgullo haber tocado, aunque sea una fibra, aunque sea que algunos de los lectores de mi obra recuerden una frase, un pequeño detalle o alguna atmósfera le haga sentir algo, ya eso me hace sentir pagado porque logré al menos, ¿cierto?, generar una emoción, a veces pasajera, a veces transitoria, a veces permanente, pero ese es el fin, o uno de los fines, si es que la literatura o el arte en sí tiene algún fin, es provocar emoción en el observador, en el lector en este caso. Muy gratificante cuando se dan estas instancias de conversación. Conocer personas de muchos tipos, de muchos orígenes, de muchas situaciones diferentes, y a cada una de ellas la obra en particular les tocó de una manera distinta. Y muchas veces contradictorias. Me pasa mucho en cuentos que se podría decir que quedan con final abierto, que el lector tiene que completarlos y se dan muchas interpretaciones respecto a lo que podría haber pasado en ese final, que a mí me llegan a sorprender porque ni siquiera me la había imaginado que podrían pasar. Pues entonces te das cuenta también que la literatura es complementaria. Una parte es lo que el autor quiere expresar y la otra parte es fundamental, es lo que el lector, ¿cierto?, completa desde su perspectiva. Y en rigor son dos obras distintas. Lo que yo trato de decir y lo que tú comprendes a lo mejor son cosas totalmente distintas y eso hace mucho más enriquecedor este trabajo. Vamos, Fernanda. Hola, buenos días. Hola, Quería Fernanda. preguntarte cómo, en qué contexto escribiste Playa Seca, que yo leí ese y me gustó mucho, como que me sentí súper identificada con los personajes. Quizás no
identificada yo, pero como la situación, como todos los roles de los personajes y todo, y me gustó mucho. Eso. Gracias, Fernanda, por la pregunta. Bueno, Playa Seca fue un desafío muy grande, lo conversábamos ayer con Roxana. No es fácil para un escritor posicionarse en un rol, ¿cierto?, de un género distinto al suyo, y la protagonista, que la protagonista sea una muchacha joven, eh, ya es un desafío muy grande porque eh, el trabajo que tienes que hacer para lograr que ese personaje o que su vivencia sea verosímil, yo encuentro que es el doble de que si yo me propusiera construir un personaje varón. Y lo que pretendí con ese cuento en particular fueron varias cosas. Primero, mostrar eh, mostrar la esencia o el engranaje de una amistad. En este caso son cuatro chiquillos, ¿cierto? La amistad con sus valores, con sus virtudes y también sus defectos, las rivalidades, a veces las envidias, el compañerismo que se genera entre ellas, en una situación que a todos también nos pone a prueba, que cuando nos vamos de viaje. Si nos ponemos a analizar Playa Seca, las cuatro chiquillas se van de viaje. Y a todos nos pasa, a ustedes les ha pasado también, o les va a pasar en un futuro. Cuando se van de viaje también conocen a las personas en otras facetas. Cuando uno tiene que compartir piezas, cuando tiene que decidir dónde ir a comer, que son cosas súper triviales. A veces no hay un acuerdo, a veces alguno se molesta porque anda atravesado, a veces uno, qué sé yo, se quiere arrancar con los tarros y quiere hacer una cosa y los otros no quieren. Entonces me interesaba retratar ese aspecto de la amistad entre ellas, también retratar un poco las, las relaciones que a veces se resquebrajan dentro de ellas mismas, dentro de su amistad y dentro de su familia. Algunas que tienen ciertas familias que por ahí tienen alguna carencia afectiva y eso les repercute en su accionar y, cierto, las va forjando de una cierta manera. Y lo otro también que me interesaba reflejar es el contexto donde ocurre la historia, que cierto, San Pedro de Atacama también tiene es un lugar con un imán, con una atracción súper poderosa, que da pie a generar mucho tipo de historia, y me pareció el escenario perfecto porque ese contacto como con la Pachamama, así con la cosa bien de la tierra, del geyser, que el agua que fluye, que brota, el desierto que quema, la piedra, también te ayuda a jugar con el contraste. Lo mismo que conversamos con Roxana ayer, el título, Playa Seca, ¿cierto? Podría parecer una contradicción, un oxímoron, una antítesis, que son dos términos que playa seca no parecieran juntar, pero sí, a lo mejor sí juntan, son las distintas eh, contradicciones que se van dando en nosotros mismos, en nuestro interior o en nuestras relaciones, que nos hacen a veces sentir de que aunque estemos en un lugar que al parecer es confortable, puede que a la vez también sea arisco. Lo que puede ser húmedo puede que sea seco. Y está bien porque nos forma, ¿cierto?, en un sentido holístico de la totalidad, que las cosas no siempre son o blanco o negro, sino que puede haber una unión de ciertas sensaciones, pensamientos, qué sé yo. Y ahí nació este cuento y la historia, ¿cierto? También un poco también la trama que traté de hacer un poco más interesante para que hubiera una desaparición, una búsqueda, que no se supiera, ¿cierto?, qué había pasado con la chiquilla que se había perdido y para mantener también el interés del lector hasta el final. Ese fue un poquito el génesis de cómo surgió Playa Seca, Fernanda. Muchas gracias. Sí, a mí me cuesta y generalmente leer, como me tiene que gustar mucho como para motivarme a seguir leyendo y todo. Y en particular Playa Seca me lo leí súper rápido, como súper de corrido, que te mantenía como todo el rato atento y como pensando en las situaciones que igual se representan en nuestras mismas amistades y todo. Entonces fue bacán. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Gracias, Fernandita. Está con la mano arriba Benjamín Silva y luego Javier.
Benjita y Francisco. Sí, Ya, venga, vamos, buenos días. buenos días. Bueno, primero que todo, ¿cómo estás, Tony? Me da un gusto poder hablar contigo. Hola Benjamín, ¿qué tal? Bien, todo por acá. ¿Y tú? Qué bueno, todo bien por aquí también. A mí me gustaría preguntarte por el tema como del apoyo, tipo si cuando empezaste recibiste apoyo de tu gente cercana o no, y cómo fue para ti eso. Gracias Benjamín por la pregunta. Sí, o sea, yo creo que es fundamental siempre que alguien o los cercanos te estén apuntalando, te estén ahí motivando. Yo sentí siempre el apoyo, primero el apoyo cercano de mi esposa. Ella fue una de las primeras personas que me incentivó incluso a lanzarme de cabeza a la piscina, porque ella siempre creyó y vio que los cuentos o lo que yo estaba escribiendo tenía un valor, pues. Quizás lo vio antes que yo, quizás lo vio desde fuera con una perspectiva más objetiva, y ella me incentivó. Recuerdo también un hito dentro de la construcción de Alcohol en la Sangre que también un poco me encaminó. Fue que Alcohol en la Sangre nació en un principio como una tríada de 3 cuentos que yo envié a un concurso literario, un certamen X. Y naturalmente no quedó ni seleccionado ni para la segunda ronda. Entonces también hay una cierto fracaso o derrota que yo también lo tomé como incentivo. Dije, oye, estos cuentos estaban bien, estaban buenos, le gustaron a mi esposa y no los pescaron ni en bajada. Y eso también me ayudó, me motivó a que siguiéramos, o sea, a buscar que esos cuentos formaran ya un volumen considerable para tener hacer de ellos un libro. Y ahí, ¿cierto? Escribí los otros 5 cuentos y presenté a la editorial el manuscrito. Entonces, en ese proceso, naturalmente, hay muchas decepciones, muchas desilusiones. A veces uno cree que no lo está haciendo bien, a veces uno cree que no sirve para esto. Y ahí es cuando el apoyo familiar, ¿cierto? No solo también de ella, también mis amigos, mi familia, eh, que me veían por ahí publicar cosas o escribir cosas así como bien como esporádicas, les gustaban algunos textos, sabían que yo andaba buscando algo y me incentivaron allá encaminar este camino o a enreglarlo por un sendero más, ¿cierto? Más profesional. Y gracias, ¿cierto? A ello es que también las etapas posteriores, que es la difusión, el boca a boca, eh, ayudarme con instancias como la Feria del Libro, los clubes de lectura, qué sé yo, cualquier instancia que requiera el apoyo de ellos, yo sé que ellos están conmigo. Entonces, son parte, yo encuentro que todos ellos son parte también de mi escritura y del proceso de publicar también. No, que acá entonces, porque yo encuentro que cuando uno hace lo que de verdad quiere, porque se nota en tu forma de escribir en tus libros, es fundamental y bacán que la gente cercana esté apoyándote. Así es. Benja, ¿algo más que le quieras preguntar a Tony? De momento, ¿no? Ya, 1.000.000 de gracias. Javier sí quiere preguntar. Sí, Javier. mi pregunta principal era ver si es que, como dice que hay mucha gente que le ha hablado de que ha leído su libro, lo que sea, no de los cuentos, que ha hablado con mucha gente sobre lo que hace usted, pero quiero saber si es que hay alguien que realmente le haya dicho, por ejemplo, que se ha sentido, por ejemplo, como en el tema de Vino con Odio, si alguien le ha dicho que se ha sentido identificado, como por ejemplo con los personajes, porque a pesar de que los cuentos suelen ser algo como no diría fuertes, pero algo como extremos, como es más que nada una representación de cómo es la sociedad, ¿no? Que igual a veces las historias se ven como muy reales, como se sienten muy reales cuando uno las lee, ¿no? Entonces es que hay alguna persona que ha dicho, oh, sí, me pasó algo parecido realmente, que... Sí, hola Francisco.
claro, son representaciones como dices tú, ¿cierto? Un poco la idealización o la ficción a partir de la realidad, pero son casos, son situaciones que en la realidad también se dan. No es que alguien se haya acercado y me haya dicho, sí, yo viví algo similar, me pasó lo mismo, porque igual es una realidad súper compleja, pero sí he conocido casos cercanos, por ejemplo, de personas que han caído en desgracia a causa del consumo excesivo de alcohol y que han ido perdiendo cierta situación, familia, y un poco se ha ido desmoronando su vida. Entonces, cuando tú ves esa realidad, también te genera una empatía por tratar de entender qué fue lo que les pasó a ellos o qué le pasó a esa persona. Y esa empatía también te lleva a mirar esa situación desde un prisma que no sea enjuiciador. O sea, liberarse de cualquier tipo de juicio y intentar retratarlo. O sea, eso es lo que siempre trato o lo que intento de hacer en mi literatura. Sacarme la mirada enjuiciadora y tratar de mostrarlos tal como son, sin decir o sin tratar de imponer si algo es bueno o malo. Las cosas son a veces porque son nomás y en ese caso hay personas que sí han vivido situaciones extremas o desmoralizadoras o desmoronantes a causa no solo del alcohol. A veces el alcohol es como el refugio, a causa de otros temas, como lo que pasa con el Pachacho, ¿cierto? En Vino con Odio, que a partir de una traición, a partir de lo mal que le estaba yendo, ¿cierto? En los negocios, a partir de esa como estafa que le hizo el José, ¿cierto? Su vida empieza, ¿cierto? A irse cuesta abajo y él se refugia en el alcohol, y hay muchas personas que, que les pasa lo mismo. Yo he conocido algunos casos similares y eso también me inspiraron a construir esta historia. ¿Alguna otra pregunta? Y que nos llamó mucho la atención los nombres también de los personajes, ¿eh? El Pachacho, que no sabíamos, a los niños les suena como muy distante. ¿Qué es un Pachacho? ¿Ya? ¿Qué es el Bueno, Pachacho? Entonces, bueno, ahí después uno va descubriendo que era chiquitito, ¿verdad? Porque era mínimo él de todo, pues no solamente de físico, sino que también no tenía autoestima después. Nada, ninguna, no tenía control de sí mismo, estaba como, ay, qué pena, pero estaba entregado a lo que viniera y sin hacer algo como para virar hacia el lado positivo, digamos. Pero bien, porque es que tiene muchos valores también. Acuérdate, Javier, que hablábamos que pese a ser un alcohólico, él tenía muchos valores. Él era leal, era honesto, era un hombre correcto, era un hombre muy correcto. Sí, sacamos muchas, escudriñamos mucho en tu cuento, en ese cuento Vino con Odio, porque partiendo por el nombre que es Vino y más encima con odio. Entonces, como, wow, aquí va a quedar la escoba en este cuento, va a pasar algo. Oye, Francisco Kurz te quiere preguntar. dale. Francisco. Ya, hola, Hola, Francisco. quería preguntar que si escribe poesía y qué clase de poesía le gusta escribir. Gracias, Francisco, por la pregunta. Sí, escribo poesía. La poesía es como lo primero que descubrí dentro de la literatura. De hecho, la poesía siempre lo he tomado yo como lo más íntimo que hay dentro de un escritor, que saca cosas o te pone en una posición mucho más conectada con ti mismo, con tu entorno, y te lleva a lograr estilos o trabajos que en la narrativa a veces es más complejo, porque en la narrativa tú estás preocupado de mantener la arquitectura del cuento, de guiar a los personajes, de subir el ritmo, a veces de bajarlo. Tiene muchos aspectos. La poesía es más libre, la poesía es
en lo que tú sientes, tú lo lanzas, lo sacas, lo fuerzas. Y la poesía que me gusta escribir es difícil así como decir me gusta escribir tal estilo o de tal tema. A veces lo que me surge en el momento, a veces si hay alguna situación en particular que me parece interesante, trato también de escribir algo sobre ella. Es bien versátil también la poesía, porque no es necesario que tengas una idea prefijada de lo que quieres hacer antes de hacerlo. A veces con un cuadernito te sientas en el banco de una plaza, te sientas en la roca en una playa, o vas en el metro, y empiezas a trazar un par de ideas, un par de palabras, y esas palabras te llegan a otras palabras, y al final tienes un poema. Hay muchos estilos de poesía. Hay poesías que a veces con 2 o 3 versos construyes algo súper íntimo, súper valorable. No es necesario que escribas, ¿cierto?, el canto general de Neruda con no sé cuántas estrofas. La poesía es- es tan libre que a veces tú puedes escribir un estado de Instagram, o puedes hacer qué sé yo, grabarte en TikTok diciendo 2 frases que a ti te hagan sentido, y eso ya es poesía. No hay como una regla general, para nada. Y eso es lo que me gusta también. Pues me gusta mucho explorar la poesía también con sonidos, con imágenes. Las redes sociales, las herramientas también te ayudan un poco a eso. Instagram, TikTok, qué sé yo. Tú puedes colocar una frase o puedes declamar una frase y ponerle música en el fondo, ponerle un video, y también vas construyendo algo que va más allá de las letras, que es algo más audiovisual, que refuerza el mensaje de la poesía con una música de fondo, una banda, un artista que te guste, o una imagen que tú grabaste, un paisaje, qué sé yo, una situación cotidiana, y lo haces más complejo, ¿cierto?, más armonioso. Eso encuentro que es lo que me gusta hacer, buscarle el sentido y tratar de aglomerar distintas corrientes artísticas para llegar también a la poesía, y que la poesía también llegue a personas distintas. A veces es una lata, no sé, pues decir, oh, voy a leer un libro de poemas, porque es como que no te conecta a la primera, te voy a veces un poco latero porque no sabéis qué está tratando de decir el poeta, qué sé yo. Pero si te lo presenta de otra manera, a lo mejor muchos de ustedes habrán escuchado, o habrán estudiado, conocen a Nicanor Parra. Nicanor Parra juega mucho con la visualidad, tiene mucha poesía que es visual. Los artefactos de Parra, que coloca ciertos objetos y le pone una leyenda, y eso ya te invita a ver la poesía de otra forma. Y eso me parece interesante también. Ver la poesía de todas las maneras y explorarla a través de la música, a través de la fotografía, que son 2 cosas anexas que también me gusta mucho hacer. Eh, y cada uno que busque su manera. O sea, si a ti te gusta pintar, poesía, ¿cierto?, con pintura. Si a ti te gusta dibujar, poesía con un dibujo, una historia, una viñeta, no sé. Y eso te va llevando por nuevos caminos, Fernando. Así que es un poquito lo que te puedo transmitir. Qué buena, qué bueno. Es como me acordé de Voy y Vuelvo, de Nicanor Parra, que era una cruz sin Jesús, sola, y que decía Voy y Vuelvo. Eso para mí fue genial. De ahí para adelante, él, maravilloso, maravilloso, Nicanor, y hablar con él era un agrado, un agrado, un agrado. Maravilloso. Oye, nos están llamando de Francia. Fíjate, hay una Sí, alumna que anda en Francia, pero mira, quiso estar presente y quiere preguntarte algo. súper. Fernandito, adelante, adelante, Fernando. ¿Te escuchamos? Fernando, Hola, eso, muy bien. em, Hola. quisiera, tanto en Vino con Odio, con Playa Seca, está centrado mucho en la cultura etílica, así como todo relacionado al alcohol y a la experiencia. Y no sé, me gustaría saber cuáles han sido como su experiencia, su perspectiva para esta historia, estos cuentos, digamos. Estos cuentos, Gracias. Perdón.
Sí, perdón, yo. Es Fernando el que te preguntó. Fernando, ¿cómo se va, monsieur? Anda por allá por la France. Fernando, gracias por la pregunta. Sí, la temática principal, naturalmente, en todo este libro de cuentos es indiscutiblemente el alcohol como leitmotiv, ¿cierto? Como el motivo que va uniendo todas las historias. Nombraste Vino con Odio y Playa Seca, que son los cuentos que ustedes han leído con Roxana. Si ustedes después tienen interés en comprar el libro y leer el resto de los cuentos, van todos en la misma línea. Ese es el motivo principal. Y escogí ese motivo porque me pareció atractivo, interesante y cercano a entender de cómo el alcohol, viéndolo como parte de la convivencia social. Todo, cuando estamos desde niños, desde adolescentes, cuando estamos en alguna reunión social de familia, vemos que los más grandes, ¿cierto? Se sirven una copita de vino a la cena. Vemos después cuando vamos ya creciendo, nos tomamos una cerveza con los amigos. Después del trabajo vamos a un happy hour con los compañeros de la pega. O sea, siempre hay instancias culturalmente en toda la sociedad y transversalmente en todos los países, en todos los grupos etarios, segmentos socioeconómicos, lugares geográficos. Cada uno tiene una cultura respecto al alcohol distinta. A nosotros, los chilenos en particular, somos más aficionados al vino porque tenemos las viñas, ¿cierto? Los mejores vinos del mundo, junto con Argentina, Francia, Italia, España, qué sé yo, pero estamos dentro de los mayores productores de vino, entonces es más fácil que nuestras historias transcurran a partir del vino. En Rusia puede pasar lo mismo, pero con el vodka. Entonces me interesaba también esa identificación de los tipos de alcohol, los tipos de licores de trago, con el lugar geográfico. Hay un cuento que se llama La Linterna, que transcurre en el Valle del Elqui, porque el trago principal se prepara con pisco, ¿ya? Hay un cuento que se llama Mercalli, que hay un juego de palabras entre Mercalli, que es una escala para medir la intensidad la percepción de los terremotos, con el trago que conocemos, que a lo mejor ustedes lo han visto, para el 18 de septiembre, que es el terremoto, que es un trago de pipeño con helado. Entonces también hay una identificación cultural de cada uno de los tragos con cada uno de los lugares geográficos donde se desarrollan los cuentos. Me pareció interesante también rescatar eso. Cada zona, cada persona también bebe o es afín a cierto tipo de licor. Hay licores que son más exclusivos. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Juan Daniel, que es un detective que toma whisky de la marca Jack Daniels. Entonces, claro, es algo totalmente comprensible. Es verosímil que un detective tome whisky, así como el Pachacho en La Vega tome el vino bigoteado, ¿cierto? El que quedó casi, el que se devuelve de los vasos y se vuelve a servir, porque en su realidad esos son los elementos culturales que los condicionan. Y uno de los intereses que me motivó también a trabajar esta temática fue esa, darle el contexto, explorar, conocer los distintos tipos de tragos con los distintos tipos de personajes, de historias, y también los distintos tipos de situaciones y personas, porque el alcohol también funciona mucho como catalizador de algunas situaciones que a veces la gente no las realizaría si no estuviera, ¿cierto?, influenciado por cierta intemperancia, ¿cierto? Como que saca cosas a lo mejor a relucir que a veces están un poquito más ocultas. Y eso me pareció interesante también, escarbar en la conciencia, escarbar en la determinación de cada personaje para ver cómo era su vida o cómo evolucionaba desde la sobriedad, pasando por la chispeza, como dice Gary Medel, hasta estar en un estado, ¿cierto?, ya de intemperancia, cómo iba desarrollándose su comportamiento, cómo iba cambiando. Y es interesante tocar ese tema porque también nos permite, ¿cierto?, radiografiarnos
desnudarnos como sociedad, en el caso de Chile, Sudamérica en general, ¿cierto? Hay harto consumo de alcohol y algo que no me interesa enjuiciarlo ni juzgarlo, sino que me interesaba mostrarlo más que nada. Vicente está con la mano arriba, Vicentico, o se te quedó arriba adelante. No, tengo una pregunta, profe. Bien, súper. O sea, no sé si ya la respondió, pero prefiero como preguntártela así como que queda más consolidada, así como esto es esto. No sé si, o sea, por lo general como que el cuento que leí, no sé si los demás cuentos serán así, pero el cuento que leí, como te dije, tiene un ambiente como muy destacado, como muy, vamos a llamarle como bien urbano. ¿Tú para escribir eso has tenido experiencias como dentro de ese tipo de ambiente o solo te lo imaginas? Qué buena pregunta, Vicente. Hay una frase de un escritor chileno, un novelista que no es muy prolífico, pero es bien destacado, y la profe lo conoce de seguro, Genaro Prieto. Uh-huh. Genaro Prieto dice, para escribir las novelas, primero hay que vivirlas, de otra manera no resultan verosímiles. Una frase audaz, porque naturalmente no todo lo que se escribe se puede vivir, porque para algo es ficción, es fantasía, pero sí invita un poco a escribir de lo que uno sabe, de lo que uno conoce, ¿ya? Yo creo que eso es un ejercicio muy honesto de no aventurarse en algo que uno no tiene dominio, porque yo lo encontraría un poco deshonesto o no genuino. Y claro, para responderle así concretamente a Vicente, por ejemplo, en el barrio de La Vega, ahí existen lugares como los que yo describo, que el pachacho va y se toma su cañita de vino, y sí, yo he estado ahí y también me he tomado una cañita de vino y he visto y he estado en lugares similares y he visto cómo se relaciona ese ambiente, me tengo a escuchar cómo habla la gente que lo frecuenta, y es un ejercicio práctico también, pues. No es que yo haya ido con la intención de hacer como un estudio de campo, que haya dicho, ya, hoy día voy a ir a La Vega a tomarme una cañita de vino. No, es algo que sucedió en algún momento y inconscientemente yo lo empecé a absorber y después esto yo lo procesé y lo devolví de vuelta en forma de historia. Pero sí, hay un proceso en que tú, cuando escribes, en mi caso, apelas a las vivencias. Apelas a las vivencias, naturalmente lo transformas, le pones color, le pones cosas, ciertos elementos de ficción, porque esto es ficción, pero hay también una base de materialismo real, de cosas que sí suceden. O si no, de otra forma, no se entendería como algo que pudiera generarle una emoción al lector, porque estaría hablando de algo que el escritor no conoce. Entonces sí, hay que estar ahí donde las papas queman en algún momento para construir a partir de eso un universo, ¿cierto?, que sea coherente, sea verosímil y sea honesto. O sea, yo creo que esa es la principal, o sea, lo principal para mí es escribir de lo que sé, de lo que conozco, y si no lo conozco y quiero escribir de eso, mi responsabilidad y mi misión es tratar de saber algo. Yo, si quiero escribir, no sé, pues, de carreras de caballos, que no las conozco, mi responsabilidad va a ser contactar a algún amigo que le guste las carreras de caballos, ir al hipódromo, leer, ¿cierto?, qué sé yo, lo que haya que estudiar, pero antes de aventurarse hay que hacer también cierta investigación. No sé si eso respondió tu pregunta. Sí, totalmente. Muchas gracias, Tony, de verdad. Súper. Es como a mí se me ocurrió ese vino con odio, como hay un restaurante que está bien venido a menos, como todos los restaurantes en pandemia, que está justo ahí en el metro Calicanto. ¿Cómo se llama? La Que una vez, Piojera. La Piojera, ya del nombre así como que te llama la atención. Debo conocerlo, debo ir. Y se me ocurrió los mismos, las mismas mesas, el chuico, la chuica, no sé cómo
la garrafa, hablábamos con Benjamín que tenían distintas denominaciones, pero ahí lo imperante, claro, es el alcohol. Y, oye, muy interesante, me están diciendo que tengo que terminar nuestra reunión, es que te lo agradezco en el alma, te juro, desde que lo contacté le dije lo mismo, porque aparte de ser un excelente escritor, y ahora está escribiendo, me dijiste que tenías ya en vista ya tu proyecto para editarlo, pero por esta cosa de la pandemia, como que para todo el mundo ha sido complejo. Pero para nosotros realmente fue un agrado. Yo te agradezco en nombre de mis alumnos el haber tenido la gentileza y una disposición que quieren que les diga. O sea, él estuvo dispuesto a que viéramos cómo a bajar la plataforma, etcétera, etcétera. O sea, quiero agradecerte de verdad la sencillez que tienes. Yo creo que eso te va a llevar lejos. De haber hablado con otros escritores, los grandes son humildes. Yo te agradezco esa gentileza, la buena onda que tienes, el estar dispuesto a conversar con los jóvenes, que conozcan tu literatura, que conozcamos de todo en realidad. Yo quiero hacerlo, yo quiero que ellos conozcan todo. Bien ambicioso, pero lo más importante que tú eres un excelente escritor, que eres chileno y que tuviste la bondad y la generosidad de estar con nosotros en este Día de las Humanidades. Así que muy agradecida, Fernanda y todos los que estamos acá. Te agradecemos de corazón, de verdad, la generosidad y la gentileza de estar con nosotros en este día tan importante para la humanidad. Así que gracias, Roxana, por tus palabras, gracias a tu alumno, ¿cierto? Las chiquillas, los chiquillos que mostraron interés, ¿cierto? En lo que yo hago, y le agradezco, ¿cierto? También esa oportunidad de conversar con ustedes, que como lectores me van entregando, ¿cierto? Retroalimentación, yo voy conociendo sus impresiones, sus inquietudes, y esto son instancias súper provechosas, así que les agradezco a todos ustedes, a Roxana naturalmente por la invitación, por el entusiasmo también que le pone a esa pasión con la que vibra, también se percibe a través de la pantalla. Y también lo invito, ¿cierto?, a explorar también a otros autores chilenos o letras chilenas también, que a veces uno la deja un poquito de lado porque no la sienta a lo mejor tan cercana, pero al final es al revés, porque la literatura chilena nos está hablando de algún modo de nosotros mismos. Y si ustedes leen los otros cuentos de Alcohol en la Sangre, se van a dar cuenta que también hay temáticas que quizás les van a parecer igual de interesantes que las que ya han conocido. Así que esa es la invitación a leer y a disfrutar de la lectura. Si algo no les gusta, como decía Borges, no lo lean, lean lo que les gusta. Si les gusta cierto tema, interésense en ese. Nadie los puede obligar, salvo la profe es la única que los puede obligar a leer, pero en la intimidad, ¿cierto? Cuando ustedes quieren entretenerse o conocer algo, ustedes busquen la temática que les interesa. Si les gusta romántica, si les gusta historia, lean libros de historia. Si les gusta, qué sé yo, los vampiros mutantes de Marte, lean Vampiros Mutantes de Marte. Aquí la invitación es a que lean. Una de las cosas más maravillosas que, más allá de escribir, incluso es leer. Así que eso les puedo decir nomás. Muchas gracias a ti, reitero, y gracias a los niños que preguntaron, que participaron contigo, que se interesaron en preguntarte acerca de tu literatura, la relación que hay con tu vida, que es importantísimo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en alguna otra ocasión, Tony, con estos hermosos niños. Encantado, pues dispuesto a cuando quieran invitarme o hay alguna otra instancia, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias por la Chao, chiquillos. Gracias.